Mis queridos hermanos y amigos, nosotros estamos en este mes de febrero, el mes del amor, ¿verdad? Y en este día en particular del amor, estamos felices de que podemos estar aquí juntos para meditar en la palabra del Señor. Les prometo que hoy no nos vamos a extender tanto como el domingo pasado, que nos extendimos mucho por el tema que era. Hoy no debe ser así. Nuestra meditación de la palabra en el día de hoy lleva por título Amando a la gente como Jesús. Amando a la gente como Jesús. Y está basado en las palabras bíblicas que aparecen en Mateo capítulo 9, versículos 35 y 36, que dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Vamos a orar. Ahora, Señor, te rogamos tú permitas, Padre, en el nombre de Jesús, que nuestras mentes y nuestros corazones puedan estar enfocados en ti y en tu palabra, en lo que tú nos quieres enseñar. Obra, Señor, con tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Enséñanos, muéstranos, convéncenos con tu palabra, Señor. Rogamos por los que están aquí, los que están a través de la internet conectados también. En el nombre de Jesús. Amén. Como dijimos el domingo pasado, estamos tratando de volver a tener una cosmovisión bíblica. La palabra cosmovisión, yo no voy a decir otra vez la definición de diccionario que dijimos la semana pasada, pero tiene que ver con nuestra visión del mundo, nuestra visión de la vida, nuestra visión de todo, ¿verdad? Y queremos que sea una cosmovisión bíblica, o sea, basada en lo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso la frase que quiero que la repitan conmigo ahora, por favor, no importa si estás lejos, quiero que también tú la repitas con nosotros, como dice: Señor, quiero ver la vida como tú. Quiero ver la vida como tú. Por eso es que estamos teniendo esta serie de mensajes los domingos de la mañana de este mes de febrero, que hemos titulado Una visión diferente, cambiando nuestra visión para ver la vida como el Señor la ve. La semana pasada estábamos nosotros pensando en esta visión, en primer lugar, de nosotros mismos, porque por ahí tenemos que empezar para poder entender todo lo demás. Por eso la pregunta la semana pasada que nos hacíamos era: ¿quién soy realmente? ¿Quién soy realmente? Especialmente basándonos en lo que la Biblia dice acerca de quiénes somos. ¿Qué me enseña la Biblia acerca de mí mismo? Bueno, hoy en particular, que es el día del amor y de la amistad, nuestra meditación, como ya le dijimos, lleva por título Amando a la gente como Jesús. Tiene que ver con ser como Jesús, como estamos viendo en la escuela dominical, pero también tiene que ver con una cosmovisión diferente. Queremos amar a la gente como Jesús. Déjame decirte que a mí no me gustan las respuestas simples o demasiado simples, demasiado sencillas. En estos días yo puse el anuncio de la predicación ahí en la internet. Me gusta siempre ponerlo un día o dos antes para que las personas lo vean. Y alguien contestó con muy buena fe, por si esa persona me escucha que lo estoy diciendo, con muy buena fe, pero entiendo que es una respuesta muy rápida, muy simple, y puso algo como dice: amando a la gente como Jesús. Y dice la pregunta: ¿cuál es la manera bíblica de amar a las personas? Y ya esa persona muy fácilmente respondió: con todo el corazón y con... Sí, pero la respuesta no es tan sencilla. Porque nosotros todos sabemos que tenemos que amar a la gente de corazón, y nada más que salimos de aquí ya eso se nos olvida. Porque además cada caso es diferente. No es lo mismo amar a Oscar que amar a Rodolfo, que amar a Eladio, que amar a Vilma, que amar a Mireya, que amar a Diaris. Cada persona es diferente. Entonces, sí, queremos saber cómo debemos amar a las personas, pero el mejor patrón para eso es amar a la gente como Jesús. Ahora, ¿cómo amó Jesús a la gente? Siempre digo, cuando tú necesites refrescar en tu mente o en tu corazón cómo fueron las acciones de Jesús,
cómo fueron las palabras de Jesús, hay una sola manera de hacerlo. Ve a la Biblia, lee los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, esos 4 libros de la Biblia. De los 4, Marcos es el más corto, el más breve, el más directo. Si quieres, empieza por ahí. Pero en esos 4 evangelios es donde tú vas a poder encontrar las acciones de Jesús y las palabras de Jesús. Y allí necesitamos volver para recordar cómo amó Jesús a la gente. No hay otro amor como el de Jesús. A través de la historia, los que no creen, ¿verdad? Algunos críticos han dicho cosas tremendas acerca de Jesucristo, pero lo que no han podido decir jamás es que Jesucristo no amaba a las personas. Eso no lo han podido decir. Porque aunque no creyeran que Él fuera el Hijo de Dios, ni nada de eso, pero sí tenían que reconocer su gran amor por la gente. Como escribió alguien, y quiero compartir esta frase contigo, Jesús no ama como nosotros. Nosotros amamos hasta que somos traicionados. Jesús siguió hasta la cruz a pesar de la traición. Nosotros amamos hasta que somos abandonados. Jesús amó a través del abandono. Nosotros amamos hasta un límite. Jesús amó hasta lo sumo. Así que no, Él no ama como nosotros, pero tenemos que aprender de Él. A través de las páginas de los evangelios nosotros descubrimos algunos principios generales y prácticos sobre todo en la manera en la que Jesús amó a la gente. Y yo los quiero compartir contigo, estos principios generales y prácticos. Y aquí está el primero de ellos. Jesús puso siempre las necesidades de los demás primero. Y eso es una manera práctica de amar a la gente. Yo prefiero que me digas esto a que me digas amar con todo el corazón, porque en la práctica, ¿qué cosa es amar con todo el corazón? Yo no sé lo que es en la práctica, yo no sé lo que es, pero esto sí sé lo que es. Esto es cuando entren en conflicto mis necesidades y las necesidades de los demás. Lo que Jesús hacía, ¿qué cosa era? Poner las necesidades de los demás primero. Eso es amor, y eso es amor en la práctica. Es increíble, pero el Rey del universo, como dijo él mismo, no vino para ser servido, sino para servir. Hubiera sido tan normal, ¿verdad?, que el Rey del universo hubiera venido a sentarse en un trono y haber puesto a la humanidad entera a desfilar por frente a él y a servirle. Tenía todo el derecho. Pero él dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Jesús puso generalmente las necesidades de los demás antes que las suyas propias. Y eso no estoy hablando solamente de una necesidad a esta hora, un ratico. Jesús llevó esto hasta el extremo. ¿Cuál fue el extremo? El extremo de sacrificar su vida por los pecadores. Porque estaba poniendo las necesidades de los demás primero. ¿Cuál era la necesidad de los demás? Que como somos pecadores, necesitábamos algo para tener salvación. Necesitábamos que alguien hiciera algo para que pudiéramos obtener el perdón. Y Jesucristo lo hizo. Aunque eso implicaba sufrir, padecer, ser traicionado, ser abandonado, ser herido, ser torturado y ser muerto injustamente. Pero Él puso las necesidades de los demás primero. Dice este pasaje que está entre los que leímos al principio con los hermanos que estaban dirigiendo. Dice, y sigan el camino del amor, lo que esta es otra traducción. Sigan el camino del amor, así como Cristo nos amó y ofrendó su vida por nosotros, como un sacrificio voluntario. 2 acciones de Jesucristo, ¿las puedes ver? Una que nos amó y la otra que viene como consecuencia, ¿qué hizo? Ofrendó su vida. Nos amó y ofrendó su vida. Si tienes a alguien al lado o cerca, dile, Cristo te amó y ofrendó su vida por ti. La segunda manera práctica en que Cristo amó a la gente, el segundo principio práctico que encontramos del amor de Jesucristo es, ya dijimos, las necesidades de los demás primero. Eso es un poco difícil, pero Jesús lo hacía. Y este es el segundo. Las necesidades, ¿cuáles? Espirituales primero. Jesús atendía las necesidades espirituales primero. También atendió necesidades físicas de la gente.
salud y todo lo que fuera. Necesidades emocionales también, que no es lo mismo que necesidad espiritual. Recuerda que cuando hablamos de necesidad espiritual, estamos hablando básicamente de la relación de la persona con Dios. Estar feliz, triste, sentirse solo y esos son asuntos emocionales, no espirituales. Son dos cosas diferentes. Porque hoy en día la palabra espiritual la gente la usa de maneras, pero hasta graciosas, ¿ves? Que dicen, yo no soy religioso, yo no creo en Dios, pero soy muy espiritual. No, sí, la espiritualidad es la relación de la persona con Dios. ¿Ok? Jesús atendió eso con prioridad, porque él sabía que eso era lo más importante. ¿Te acuerdas, por ejemplo, aquella historia tremenda en la que Jesús atendió a aquel hombre paralítico que como sus amigos no lo podían entrar a la casa por la puerta, ni por, bueno, no había ventana. ¿Por dónde lo entraron? Por el techo. Cuando lograron ponerlo allí frente a Jesús. Y Jesús lo vio. Jesús podía ver bien. Aparentemente, visualmente, ¿cuál era la gran necesidad de este hombre? Caminar. No podía caminar, estaba inválido. Pero Jesús, que conoce nuestro corazón, él vio que este hombre tenía otra necesidad todavía más importante que esa. Más importante que caminar para un paralítico. Sí, Señor. ¿Y qué fue lo que Jesús hizo primero? ¿Qué le dijo primero al hombre? Tus pecados son perdonados. Jesús vio que lo que más necesitaba aquel hombre, por encima y primero que su parálisis, era experimentar el perdón para sus pecados. Eso era más importante. Si caminaba o no, era bueno, pero era secundario. La mente moderna no funciona así. La mente moderna se va mucho por lo material, y la salud es una cosa material. Pero Jesús amaba a la gente poniendo las necesidades espirituales primero. Hay una historia en la Biblia también muy conocida. Es el único milagro de Jesús que aparece narrado en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 4 repiten la misma historia. Cuando Jesús estaba allí y se le empezaron a reunir personas y personas y personas y personas y personas. Y la historia termina con Jesús multiplicando aquellos panes y peces para dar de comer a la multitud. Pero generalmente se nos olvida algo que la historia dice primero. Dice que cuando Jesús vio aquellas multitudes, dice, y comenzó a enseñarles. Antes de pensar en comida, comenzó a enseñarles. Después que les enseñó, no sabemos por cuánto tiempo, les enseñó acerca de Dios, acerca de su palabra, acerca de cómo vivir para el Señor, cómo tener una relación con Él. Después de un tiempo, entonces, Jesús dijo, oye, esta gente tiene hambre. ¿Cómo le buscamos algo de comer? Y los discípulos ahora no sabían, hasta que Jesús le dijo, tú sabes, que tienen ahí 5 panes y 2 peces, tráiganme. Y Jesús los multiplicó y todos comieron y quedaron satisfechos. Pero lo primero que hizo Jesús con ellos fue darles el alimento espiritual. Después les dio el material. Por cierto, una experiencia triste, porque la Biblia nos cuenta ahí en el Evangelio de Juan, que muchas de esas personas después empezaron a caerle atrás a Jesús. Jesús se montó en el bote y atravesó el lago de Galilea y allá fueron a buscarlo al otro lado. Hasta que Jesús le dijo, yo sé que ustedes están aquí, no buscando otra cosa, sino porque comieron el pan y se llenaron. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, les dijo Jesús. Porque era triste, pero él sabía que aquellas personas estaban allí buscando más pan y más pescado. Y él sabía que la necesidad más importante son las necesidades espirituales. Cuando él miraba a la gente, lo primero que veía era sus necesidades espirituales. Pregunto, cuando tú sales a la calle y ves a la gente pasando para allá y para acá, en carros o a pie, vas a un lugar comercial, muchas personas caminando, cuando vas al supermercado, cuando vas al mall, cuando vas a la playa y ves tantas personas, cuando vas al edificio donde tú vives y ves personas subiendo y bajando, ¿qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que ves? Te pones a ver, oye, como estas personas tienen ropa bonita, zapatos, mira el carro que tienen. O haces como Jesús, que Jesús lo que veía era la necesidad espiritual de esa gente.
Eso es lo que veía Jesús cuando él veía las multitudes. Nunca comentó con sus discípulos, oye, esta gente tiene zapatos o no tienen zapatos. Es lo que sentía compasión porque veía su necesidad espiritual. El pasaje que leíamos al principio aquí está en otra versión. Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino. Eso era lo primero que él hacía. Y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, les tuvo, ¿qué cosa? Compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. El tercer principio práctico de la manera en que Jesús amaba a la gente es que cada persona es valiosa. ¿Puedes decirlo? Cada persona es valiosa. La semana pasada estuvimos hablando de esto, ¿recuerdas? Que como Dios nos creó, nos diseñó a cada uno de nosotros conforme a su plan, a su proyecto, a su voluntad. Por tanto, cada uno de nosotros es valioso porque somos obra del Creador. Cada persona es valiosa. Y Jesús mostró eso en la práctica. No dando discursos acerca del valor de la vida humana, sino en la práctica. Él mostró su amor a toda clase de personas. Tú sabes que en aquella época había muchos prejuicios de todo tipo, dividiendo a las personas. Las personas se dividían por razas, por nacionalidades. Los mismos judíos, ¿verdad? Pensaban, bueno, los judíos y los demás. Los romanos pensaban ellos y los otros. Los griegos pensaban nosotros que somos la gente culta y los bárbaros. Ellos usaban esa palabra para referirse a los que no tenían la cultura griega. Y así. Prejuicios de género. Otras veces hemos dicho aquí que en aquella época era raro, por ejemplo, que un hombre hablara con una mujer, aunque fuera su esposa, en la calle, en público. Con las mujeres no se hablaba en público. Por eso cuando vieron los discípulos a Jesús hablando con la mujer samaritana a la orilla del pozo, se horrorizaron. ¿Qué hará hablando con una mujer aquí? Aparte de la nacionalidad de la mujer. Las edades. Había problemas con las edades. Los niños eran considerados muchas veces un estorbo. Un estorbo. Y las personas muy mayores, algunas culturas les daban más importancia, pero igual, al final un estorbo. El estatus social, ni qué decir. Todavía hoy, el estatus social divide muchas veces a la gente, porque la gente miran, ¿verdad? Les gusta mirar para arriba, pero no para abajo. Les gusta considerar como bueno e importante los que están por encima, pero los que están por debajo. Ahora, Jesús, mi hermano, aún en aquella época, Jesús mostró su amor a toda clase de personas, sin importar raza, sin importar nacionalidad, sin importar si era hombre o mujer, sin importar su edad. Si eran niños, le dijo, déjenlos que vengan a mí. Si eran ancianos, también los atendía. Sin importar su estatus social, si eran esclavos, si eran libres, si eran militares, si eran personas del campo, si eran pescadores, si eran lo que fuera. Porque para Jesús cada persona es valiosa. Y tú también eres valioso para Él. No importa de dónde saliste. Para Él eres valioso. A pesar de que a Jesús se le reunían multitudes. ¿Cuántas veces encontramos aquí en los evangelios a Jesús tratando no con las multitudes, sino con una persona? Con una persona. Solo rapidito para recordar. En una de esas ocasiones que Jesús estaba rodeado de multitudes, sacó tiempo para atender una persona que era la hija de Jairo, o sea, Jairo que estaba pidiendo por su hija. Y mientras estaba atendiendo a esa persona, vino la mujer con el flujo de sangre por detrás de Jesús, escondida, a tocar el borde de su manto. Y Jesús sacó tiempo para poner aquello en un alto y atender a esa una persona que estaba allí. Y una vez que terminó y la atendió y le dijo, grande es tu fe, por tu fe has sido sana. Entonces continuó a casa de Jairo y resucitó a su hija. Porque a Jesús le gustaba tratar con las personas una a la vez. No con multitudes, sino uno a la vez, porque cada persona es valiosa. Otro principio práctico en la manera en que Jesús amaba a la gente es que Jesús no buscó su propio interés.
¿Cuántos milagros hizo Jesús para obtener él algo para él? Ninguno. No hizo milagros con interés personal, con interés de obtener ninguna ganancia o protección de nada. No hizo ningún milagro para protegerse, no hizo ningún milagro para obtener nada para sí mismo. Eso nos recuerda lo que dice la Biblia acerca del amor en 1 Corintios 13, cuando ese canto precioso del amor, entre las cosas que dice que el amor no busca su propio interés. Dice otra traducción, no busca lo suyo. Mira, sabemos que en el día de hoy, en la cultura moderna, el amor de verdad, el de verdad está perdido. Perdido está. Se habla mucho de amor, pero olvídate de lo que se habla. Se practica muy poco. Y una de las maneras en que nos damos cuenta es el egoísmo tan grande que existe a nuestro alrededor. Y egoísmo y amor, ¿sabes qué? No pegan. No pegan. Porque egoísmo es ponerme yo en el centro y el amor es todo lo contrario. Dice la Biblia que el amor no es egoísta. Dice que el amor no busca lo suyo, no busca su propio interés. Y cuando miramos a la persona de Jesús en los evangelios, eso es lo que encontramos. Jesús jamás estaba buscando su propio interés. ¿Te acuerdas las tentaciones en el desierto de Satanás hacia Jesús? Las 3 veces lo estaba tentando para que Jesús hiciera algo para sí mismo. Convertir las piedras en pan para alimentarse él. No era para repartir pan, era para él comer. ¿Verdad? Lanzarse desde el pináculo del templo para que la gente entonces, todo el mundo, imagínate, todas las personas que había en el templo, ¡wow! ¡Mira! Ah. O cuando lo paró en el monte aquel y le mostró los reinos del mundo, le dijo, te voy a dar todo esto si me adoras. Para que Jesús dijera, ¡wow! De pronto así ya tan fácil, los reinos del mundo son míos. Pero Jesús nunca cedió a esas tentaciones. Hay un solo milagro en la Biblia en el que Jesús quiso obtener algo, no lo obtuvo y entonces hizo un milagro, vamos a decir, destructivo, que fue con la higuera. ¿Te acuerdas de la higuera? Cuando Jesús pasó por ahí, quiso buscar un fruto, no había, y maldijo la higuera, y los discípulos después vieron que la higuera se había secado. Pero en esa ocasión, la única ocasión de algo parecido, ¿sabes por qué lo hizo? Porque allí había una enseñanza para toda la nación de Israel. Eso está en Mateo 21. El pueblo de Israel usaba la higuera como un símbolo de ellos. La higuera era un símbolo del pueblo de Israel. Y Jesús lo que les estaba mostrando es que Dios estaba viniendo a buscar fruto y no estaba encontrando. Y les iba a ir mal. Detrás de todo eso no estaba porque Jesús quería llenarse el estómago con higos. Era una lección que le estaba mostrando. El otro principio práctico, ojo con esto, muy importante, es que Jesús no buscaba, ¿qué cosa? Publicidad. Con su amor, con el bien que le hacía a la gente, Él no estaba buscando publicidad, porque no era un político. Los políticos, todos, repita todos, todos, no estoy pensando los de un lado o los del otro, todos, cuando salen y reparten comida y bonos y esto y lo otro, siempre tratan de que haya alguien de la prensa, ¿verdad? O por lo menos alguien tomando fotografías para después publicarlos en la prensa, porque al final lo que están buscando, ¿qué cosa es? No es tu bien nada, es publicidad. Publicidad. Jesús no buscó publicidad. De hecho, al contrario, no sé si recuerdas, si has leído los evangelios, varias veces cuando Jesús le hacía el bien a las personas, sanaba a los enfermos, echaba fuera demonios, ¿qué les decía después? No se lo digan a nadie. Pero qué cosa tan rara, ¿eh? Le hacía tremendo bien a la gente y después, en vez de aprovechar eso, le decía, no se lo digan a nadie. Por ejemplo, en Mateo 9, sanó unos ciegos. Dice, entonces sus ojos se abrieron y pudieron ver. Jesús les advirtió severamente, no se lo cuenten a nadie. El equivalente moderno sería,
no lo vayan a publicar en las redes sociales. Porque él no estaba buscando allí. ¿Qué cosa? Publicidad. Eso no era lo que le interesaba a él. Mira lo que dice, el mismo Jesús dijo acerca de esto, de hacer el bien y la publicidad. Mira lo que dijo ahí en Mateo capítulo 6. Cuando ustedes hagan una buena acción, no lo anuncien por todos lados. De lo contrario, Dios su Padre no les dará ningún premio. Si alguno de ustedes ayuda a los pobres, no se ponga a publicarlo en las sinagogas, ni en los lugares por donde pasa la gente. Hoy diríamos, ni en las redes sociales, ¿ok? Eso lo hacen los hipócritas, que quieren que la gente los alabe. Les aseguro que ese es el único premio que ustedes recibirán. Cuando alguno de ustedes ayude a los pobres, no se lo cuente a nadie. Así esa ayuda se mantendrá en secreto. Y Dios el Padre, que conoce ese secreto, les dará a ustedes su premio. Si le vas a llevar comida a los homeless, no te tires fotos, selfies y la pongas en la internet. Porque entonces pueden existir serias dudas de si tú lo estás haciendo por amor o lo estás haciendo para que te reconozcan. No pongas nada. Hazlo por amor. Y acuérdate de Jesús, que no estaba buscando publicidad. Y el último, todavía no he terminado, pero es el último de estos principios prácticos que encontramos en cuanto al amor de Jesús. El propósito, repita la palabra propósito, de su vida fue, ¿qué cosa? Servir y dar. Eso no lo inventé yo, eso lo dijo Jesús. Él dijo, el hijo del hombre, ese era él, vino, ¿qué cosa? Para servir y para dar. Para dar, bueno, dice el texto, para dar su vida, ¿ven? Lo máximo. Pero en general, él vino para servir y para dar. Claro que otra cosa él no tenía para dar, pero vino para dar su vida. Pero, repito, el propósito de la vida de Jesús en este mundo, ¿cuál fue? Servir y dar. Mi pregunta es, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito? El propósito tuyo en la vida es obtener, es tener más ganancia, es acumular cosas y bienes, es crecer, subir en la escala social. El de Jesús era muy diferente. Jesús estaba aquí en este mundo y él lo dijo, para servir y para dar. Y eso es algo también digno de que nosotros practiquemos. ¿Cómo amaba Jesús a la gente? La respuesta no es con todo el corazón. No, mira, estos son temas prácticos del amor. Queremos ahora al final presentar 4 aspectos prácticos del amor. Otra vez son prácticos, son temas prácticos. Y el primero, es este, es amar y ¿qué? Y perdonar. ¿Será que podemos hablar de amor y no tenemos que hablar del perdón? El perdón es un tema incómodo. Sobre todo cuando en algún lugarcito ahí del corazón sabemos que tenemos personas todavía pendientes de perdonar. Pastor, ¿no se puede saltar esa parte y ir para el próximo? ¿No? Aunque la sociedad moderna hable mucho de amor, recuerdo hace un tiempo atrás, muchos de nosotros vimos imágenes en los noticieros, en la internet, bueno, menos yo las vi, imágenes públicas, ahí están para todo el que las quiera ver, de protestas y gente que salían para la calle con carteles. De hecho, uno de los carteles que más se veía decía Love trumps hate. Es algo así como que el amor derrota o vence al odio. Y con la misma, muchas de esa gente soltaban los carteles, iban y le prendían fuego a un edificio o a un carro, con gente adentro o no. Rompían cristales, le caían a palos a las personas inocentes en la calle. Yo me pregunto, ¿de qué amor están hablando?
Por eso digo, la sociedad habla mucho de amor, pero no nos interesa lo que hablan, lo que dicen, porque se puede hablar de amor y sin embargo odiar y hacer daño a las personas. En realidad la sociedad moderna está impregnada de un espíritu egoísta, narcisista, y que lleva una actitud de venganza, revancha y hacer pagar o querer hacer pagar a la gente por faltas o delitos cometidos mucho tiempo atrás. Y ahí usted ve que a veces le sacan a la gente una lista, no, porque hace 30 años tú dijiste tal cosa. Señor, yo ni me acuerdo lo que yo dije hace 30 años. Pero ahora tienes que pagar por eso. O peor aún, por lo que tus ancestros hicieron. Tu tatarabuelo. Y ahora tú tienes que pagar. Eso se llama un espíritu de venganza, de revanchismo. Pero eso no es amor. La cosmovisión bíblica conecta de una manera que no se pueden separar el amor y el perdón. El amor y el perdón. Y gracias a Dios, en su evangelio de amor para los hombres, está ahí centrado el perdón. Dice ahí en Hechos 13:38, hermanos, escúchenme, por medio de Jesús se les anuncia, ¿qué cosa? El perdón de los pecados. El perdón de los pecados. Y en Mateo 6:14 dijo Jesús, su Padre Celestial los perdonará si perdonan a los que les hacen mal. Pero si se niegan a perdonarlos, su Padre no los perdonará a ustedes. Pastores, pero es que en este mundo moderno no se puede vivir así perdonando a todo el mundo. Eso es lo que nos enseña la cosmovisión bíblica. Y nosotros estamos aquí para ser como Jesús, no para ser como todo el mundo. Por tanto, yo te reto, yo te desafío a que dejes a un lado cómo se comporta todo el mundo. Y vamos tú y yo a comportarnos como Jesús. Es cierto que la justicia humana tiene su papel de castigo del mal, y ese papel lo delegó Dios mismo. Y la justicia humana tiene que castigar al que ha hecho mal, eso es verdad. Pero en lo personal, nuestro deber es amar y perdonar como fuimos perdonados nosotros. Porque eso fue lo que hizo Jesús hasta allí en la cruz. Yo creo que todo el mundo recuerda la frase que Jesús dijo. Jesús decía, ¿qué cosa? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El segundo principio práctico o aspecto práctico del amor es amar y juzgar. Amar y juzgar. Hoy en día se considera el juzgar como si fuera el pecado capital. La frase preferida de muchos es, no me juzgues. Don't judge me. La frase preferida de los teenagers, de los adolescentes. Se lo dicen a los padres incluso, no me juzgues. Yo nunca le hubiera podido decir eso a mi mamá y a mi papá. Cuando me están regañando por algo malo que estoy haciendo, decirle, parármele adelante y decirle, no me juzgues. Me mandaban para el juzgado con solo. No. Pero ¿cuál es la realidad bíblica? Que es donde tenemos que enfocarnos. La realidad bíblica es, déjame decirte esto a ver si me entiendes, sí debemos discernir el bien y el mal que se hacen a nuestro lado. Sí tenemos que, si eso es juzgar, eso sí tenemos que hacerlo. Saber discernir lo que está bien y lo que está mal. Sí tenemos que hacerlo. Y Dios nos dio capacidad para hacerlo. Y si nos es requerido, debemos llamar siempre a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. No podemos decirle a lo malo, bueno. No, para que no me acusen de que estoy juzgando. No, lo que estás es mintiendo. Lo bueno es bueno y lo malo es malo. No es de otra forma. Y sí debemos aconsejar y tratar de ayudar a otros a regresar al buen camino. Hay un ejemplo en la Biblia que también conocemos, otra historia de Jesús. ¿Recuerdas aquella historia que aparece en Juan capítulo 8? Vinieron una gente
y le trajeron a Jesús allí una mujer. ¿Qué pasaba con aquella mujer? ¿Qué había pasado con aquella mujer? Andaba en adulterio y aparentemente la agarraron allí en las circunstancias comprometedoras. Nunca se dice claramente qué pasó con el hombre, porque había un hombre allí, pero ese nunca lo trajeron. Pastor, pero Jesús no juzgó a esa mujer. Si pensaste eso, estás equivocado. Porque Jesús sí la juzgó. No la condenó, pero sí la juzgó. ¿No es lo mismo? No es lo mismo. Y te voy a mostrar. Jesús al final le dio perdón y una exhortación. Dice al final de la historia, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús no la condenó. De hecho, la salvó. Pero podemos decir que no la juzgó. Sí, la juzgó. Sí le dijo que lo que estaba haciendo era pecado. Y es más, le dijo que no lo hiciera más. No la condenó. Pero no le dijo, lo que estabas haciendo está bien, no importa. Eso es lo que tú escojas. Si te sientes bien, hazlo. Jesús no le dijo eso. Jesús no la condenó, pero le dijo, pero vete y no peques más. Lo que sí nos enseña la Biblia es que no debemos tener una actitud de juicio o crítica hacia las personas, que eso es diferente. Hay personas que quieren ir por la vida con esa actitud de crítica o de juicio hacia los demás, como si ellos mismos fueran mejores que los otros. Hay personas así, yo conozco personas así. Eso es lo que no debemos hacer, y por eso es que dice el Señor en Mateo 7, no juzguen a los demás para que Dios no los juzgue a ustedes. Porque de la manera como juzguen a otros, así Dios los juzgará a ustedes. Dios los va a tratar de la misma forma en que ustedes traten a los demás. ¿Cómo te atreves a mirar la paja que está en el ojo de tu hermano si tienes una viga en el tuyo? En otras palabras, no te creas que eres mejor que los demás, yendo por la vida constantemente criticando a otros. Si al final tú también tienes faltas, tú también tienes errores. La Biblia también nos llama a no juzgar según las apariencias. Eso es un problema tremendo también. Cuando juzgamos según las apariencias, dice Juan 7:24, no juzguen ustedes por las apariencias. Cuando juzguen, háganlo con rectitud, con justicia, dice otra traducción. En última instancia, el único que conoce las verdaderas intenciones y motivaciones del corazón, ¿quién es? Es Dios. Nosotros no las conocemos. Me gusta esta frase que aparece en la Biblia de estudio que se llama la Biblia del diario vivir. Dice, si está a punto de criticar a alguien, vea si no merece usted la misma crítica. Júzguese primero y luego perdone con amor a su prójimo y ayúdelo. Júzguese primero a usted. El tercer aspecto práctico, ya vimos acerca de amar y perdonar, acerca de amar y juzgar, y ahora acerca de amar y servir. Esto no debía tener ningún problema porque servir es precisamente la manifestación práctica del amor. Tú quieres manifestar el amor en la práctica, sirve a las personas. Todo lo demás son vanas palabras. Todo lo demás son vanas palabras. Hoy es el día del amor y la amistad. ¿Quieres demostrarle tu amor a tu esposa, a tu esposo, a tu amigo, a tu amiga? Sírvele. Todo lo demás son vanas palabras. Muchos conocemos la llamada regla de oro en los evangelios. La regla de oro es para aplicarla con este sentido de servicio. Dice Jesús, haz a los demás, eso está hablando de servir, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas.
La gente a veces, yo no sé si que la recuerdan mal o que la cambian, pero la gente le dice, no le hagas a los demás lo que tú no quieres que te hagan a ti. Eso no es lo que dice la Biblia. No está hablando de no hacerle a la gente, está hablando de lo que hay que hacerle, del bien que hay que hacerle a los demás, en otras palabras, de servir. Y lo que está diciendo Jesús, hazle a los demás ese bien que tú quisieras que te hicieran a ti. ¿Te gustaría que te ayudaran, que te sirvieran, que te atendieran? Empieza por hacer eso tú con los demás. ¿Te gustaría que cuando tú estás entrando o estás saliendo, vengan, te ayuden, te atiendan? Haz eso con las demás personas, tú, hazlo tú. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. De lo contrario, estamos dando lugar al egoísmo. Cuando lo que queremos es que nos hagan, que nos atiendan, que nos sirvan. Como una persona me dijo una vez, yo estoy aquí para que me sirvan a mí. Así me dijo una persona. ¿Sí? Recuerda que servir no es la obligación de los que están en un nivel social bajo. Porque ese es el error que tuvieron hasta los discípulos de Jesús. Que ellos se creen que eso de servir es para los esclavos. Que lo de servir es para los criados. No, servir es nuestro privilegio como seguidores de Jesucristo. Porque el mismo Jesucristo, siendo el Rey de Reyes, lo demostró. Porque Él vino no para ser servido, sino que vino para servir. Y no fueron vanas palabras. Porque cuando Él se dio cuenta que sus propios discípulos, a pesar de que llevaban con Él 3 años y hasta más, y no acababan de entender eso, en la última hora, aquella última noche, Jesús les demostró eso en la práctica. ¿Te acuerdas? Cuando lavó los pies de los discípulos, cosa que normalmente lo hacían los esclavos, los criados. Pero Jesús fue quien lo hizo. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que le había llegado la hora de salir de este mundo para ir al Padre, como había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Jesús, dice, se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura, echó agua en un recipiente y se puso a lavar los pies de los discípulos y luego se los secaba con la toalla que se había atado. Y dice más adelante, palabras del mismo Jesús, cuando terminó de lavarles los pies, se puso de nuevo el manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, siendo el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado ejemplo y ustedes deben hacer como he hecho yo. Hay algunos grupos cristianos que entienden aquí como que Jesús está dando una orden de que cada cierto tiempo tenemos que lavarnos los pies unos a los otros. Yo no creo que sea eso lo que estaba pasando ahí. Además, en aquella época sabemos que era necesario, hoy en día no. Por el calzado que se usaba en aquella época, el estado de los caminos y todo, era incluso una costumbre cultural. Cuando llegaban a una reunión, a un banquete, a una fiesta, había un criado que su tarea era lavarle los pies a los invitados. Aquí no lo había porque era un aposento que había mandado a reservar Jesús para él y sus discípulos solamente, ahí no había nadie más. El error de los discípulos estuvo en pensar, pues si no hay criados, ¿saben qué? Aquí nadie va a lavar pies, porque yo no voy a lavar los pies de los demás, yo no soy criado de nadie. Y entonces Jesús, el Maestro y el Señor, demostró que servir no es un castigo para una persona de baja condición, servir es un privilegio. Y Él se quitó el manto y se tiró en el piso y le lavó los pies a todos allí. Y entonces le dijo, ¿ustedes vieron lo que yo hice? Si yo lo hice, ustedes también háganlo. Y el último aspecto práctico, ahora sí estoy terminando, que necesitamos considerar para esta cosmovisión bíblica acerca del amor hacia los demás, es amar y evangelizar. ¿Sí entiendes la palabra evangelizar? Evangelizar es compartir el evangelio. ¿Y qué cosa es el evangelio? Las buenas noticias de Jesucristo. Evangelio, yo lo he dicho otras veces, es una palabra griega que quiere decir buenas noticias. Entonces, amar y evangelizar es cómo combinamos el amar a la gente y el hecho de compartir la buena noticia de Jesucristo. Fíjate, el mundo no tiene y por tanto no puede ofrecer verdadero amor. El mundo no tiene eso.
En su lugar, este mundo lo que promueve es una falsa tolerancia, lo cual es lo opuesto del amor. Y entonces ahí es cuando critican a los cristianos, o sea, se les olvida la tolerancia, ¿ves? Critican a los cristianos y dicen horrores de los cristianos, porque los cristianos, en vez de decirle a las personas, necesitas encontrar a Jesucristo, necesitas arrepentir, lo que le tienen que decir a las personas es, vamos a coexistir todos acá, ustedes, yo, todos juntos, en amor, un besito. Eso es lo opuesto del amor, ¿sabe? Porque si vemos a nuestros prójimos perdidos y condenados, el dejarlos que sigan perdidos y condenados no es amor. Jesús miraba la triste condición espiritual de la gente. Y él, que tenía un amor por la gente como el de nadie, su amor lo llevaba a procurar que la gente conociera la verdad y se volvieran a Dios. Nunca dijo, la gente está perdida, pero déjenlo, porque imagínense, hay que respetarle a cada cual. Jesús no dijo eso nunca. Otra vez el mismo pasaje del principio, pero en otra traducción, otra vez. Dice, Jesús recorría las ciudades y los pueblos de la región, enseñando en las sinagogas, predicando las buenas nuevas del reino y sanando a la gente de sus enfermedades y dolencias. Al ver a las multitudes, sintió compasión de ellas, porque eran como ovejas desamparadas y dispersas que no tienen pastor. Pero ahora seguimos lo otro que dijo Jesús. Dijo, es tan grande la mies es la cosecha, es tan grande la mies y hay tan pocos obreros, les dijo a los discípulos. Pidan que el Señor de la mies consiga más obreros para sus campos. ¿De qué está hablando esos obreros de la mies? ¿Qué cosa es eso? ¿De qué está hablando Jesús ahí? ¿Cuál es esa obra que tenían que hacer esos obreros o que tienen que hacer esos obreros y que hay demasiada obra y pocos obreros? ¿Cuál es? ¿Qué tiene que ver con eso que él vio a la gente y sintió compasión de la gente? ¿De qué está hablando Jesús? Que hacía falta que prediquen el evangelio. Y Jesús estaba viendo cuánto la gente estaban perdidos y necesitando de esa dirección espiritual, pero había pocas personas para hacer eso. Y entonces le dijo a los discípulos, oren y piden al Señor que mande más obreros para eso, más gente dispuesta a hablarle a los demás del evangelio, más gente dispuesta a hablarle a los demás del camino correcto para llegar a Dios. Jesús no dijo, déjenlos así porque tenemos que respetar lo que cada cual quiera hacer. No. Sí, con respeto y todo lo que tú quieras. Pero el respeto no está reñido con que si tú ves una persona que está dirigiéndose a un peligro, que tú le pegues un grito y lo detengas. Eso no tiene que ver con el respeto. Y cuando nosotros vemos como veía Jesús a la gente perdida, de esa misma manera que Jesús los veía, lo que nos falta es eso, sentir esa compasión que Jesús sentía. Entonces, ¿qué otra cosa vamos a hacer? Que tratar de ayudarles, con respeto y todo lo que tú quieras, pero tratar de ayudarles para que no sigan en esa condición. Evangelizar, mi querido hermano, mi querida hermana, escucha bien esto. Joven, adolescente, que yo sé que lo que te enseñan es otra cosa diferente. Evangelizar no es creerte mejor que nadie. Evangelizar no quiere decir que tu religión o tu cultura es mejor que la de otros. Es como alguien dijo, evangelizar es esto. Es un mendigo que le dice a otro mendigo dónde encontró pan. Esta es la cosa. Si yo te predico el evangelio a ti, no es porque yo crea que yo soy mejor que tú. No, yo estaba perdido igual que tú, pero un día encontré la salvación y yo quiero que tú la encuentres también. Yo soy ese mendigo, pero que un día encontré pan. Y lo que te estoy diciendo es donde tú también puedes encontrar pan. Eso es evangelizar. Jesús comenzó su ministerio en este mundo predicando arrepentimiento y fe para todas las personas. Dice el pasaje, Jesús se fue a Galilea a predicar las buenas nuevas de Dios. Llegó por fin la hora, anunciaba. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas noticias. Así empezó el ministerio de Jesús. Mira, Marcos capítulo 1. ¿Y cómo terminó el ministerio de Jesús?
dando su propia vida por amor a toda la gente, para que pudiéramos encontrar en Él salvación y vida eterna. Y después que dio su vida y resucitó, ¿qué nos mandó a hacer a nosotros? ¿Qué nos mandó a hacer? Dar a conocer eso a todos los pueblos de la tierra. Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Mi querido hermano, mi querida hermana, muchos a tu lado hoy se dirigen a la condenación eterna. Muchos están partiendo de este mundo ahora con todas estas enfermedades y todas estas cosas. Muchos están partiendo de este mundo sin haber encontrado la salvación. ¿Cómo tú les vas a demostrar tu amor? ¿Ignorándolos o compartiéndoles las buenas noticias? ¿Cómo tú le demuestras amor a ellos? Les dejo al final con estos pasajes del Evangelio, de la carta de Pablo a los Romanos. Dice: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo. Aquí va la palabra evangelio en el griego. No me avergüenzo del evangelio, o no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Y dice en el capítulo 10, la Escritura dice: el que confía en Él no quedará defraudado. No hay diferencia entre los judíos y los no judíos, pues el mismo Señor es Señor de todos y da con abundancia a todos los que lo invocan. Porque esto es lo que dice: todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Pero ¿cómo van a invocarlo si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? ¿Y cómo van a anunciar el mensaje si no son enviados? Como dice la Escritura, qué hermosa es la llegada de los que traen buenas noticias. Mi querido hermano, hoy hemos estado viendo este tema que dice amando a la gente como Jesús. La pregunta que nos hacemos es: ¿cómo amó Jesús a la gente? Bueno, vimos estos principios generales y prácticos allí en la manera en que Jesús amó a la gente, y nosotros lo debemos aplicar. Poner las necesidades de los demás primero. Poner las necesidades espirituales primero. Tener en cuenta que cada persona es valiosa. Ser como Jesús, que nunca buscó su propio interés y que tampoco buscó publicidad. Y que el propósito de su vida, ¿cuál fue? Servir y dar. Al final estuvimos considerando estos 4 aspectos prácticos porque tienen mucho que ver con la visión errónea del mundo actual, que ha deformado lo que es el verdadero amor. Pero nosotros tenemos que volver a la cosmovisión bíblica, que tiene que ver con amar y perdonar, con amar y juzgar, con amar y servir, y con amar y evangelizar. Como dijimos al principio: Señor, quiero ver la vida como tú. Ayúdame, Señor. El mundo alrededor mío está, perdido en esto, pero yo quiero ver la vida como tú. Yo quiero ver a la gente como tú. Y quiero de esa manera poderlos amar como tú. Amén. Que el Señor los bendiga.